José. Don José. Hola. Ahora Hola. sí. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, súper bien, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntenos sobre estas buenas noticias. Bueno, primero que nada, muy buenos días a ustedes y a su audiencia. Gracias por invitarnos de nuevo para hablar de la encuesta expectativas de empleo de Manpower Group. A ver, lo primero que quisiera mencionar es recordar que esta encuesta se realiza desde 1962, lo que significa que lleva 6 décadas, siendo la encuesta más extensa y más proyectiva, y esto la convierte también en la encuesta de mayor credibilidad a nivel mundial en lo que se refiere a proyección de contratación a nivel global. En esta ocasión, la encuesta fue realizada en más de 42 países a nivel mundial y para el caso concreto de Costa Rica, se realizó la encuesta a más de 400 empleadores de empresas de todos los niveles, de todos los tamaños. La encuesta fue realizada a principios de año, entre el 1 y el 31 de enero, y recoge esta muestra de esos 400 empleadores que les comento. Recordemos que esta encuesta hace una única pregunta a los patronos y a las empresas encuestadas. Lo único que pregunta es cómo prevé que cambiará el empleo en los próximos 3 meses. Y a esa pregunta, pues los patronos responden de 3 o 4 maneras. En esta ocasión, para este segundo trimestre del 2025, un 44% de estos empleadores nos indican que va a aumentar su nómina, lo cual es una muy buena noticia. Un 40% de estos empleadores nos indica que no hará movimientos, o sea, que no los va a aumentar, pero que tampoco los disminuirá, lo cual sigue siendo una buena noticia. Totalmente. Y solamente un 11% nos ha indicado que sí lo va a disminuir. Hay un 5% que nos ha contestado que aún no lo sabe. Entonces, si nosotros llevamos eso a lo que denominamos la tendencia neta del empleo o la expectativa neta del empleo, nos da un 32% positivo de contratación para el segundo trimestre del 2025. Claro, y la pregunta, perdón Lorena, sí es muy puntual, digamos, ¿qué va a pasar con su empresa? Estamos hablando del segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio, ¿verdad? Eso lo especifican ustedes ahí en la consulta. ¿Perdón? Ustedes preguntan muy puntualmente en el segundo trimestre del año. Eso es, no es que durante el año estén pensándolo así, sino en una fecha muy puntual, abril, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Así es, Henry. La encuesta se realiza trimestralmente. La primera de este año se presentó a principios del mes de enero y cuando se va presentando la encuesta se va haciendo la del trimestre que sigue. Por eso le indico, esta se realizó entre el 1 y el 31 de enero y es correcto lo que usted menciona. Esta proyección que se está haciendo es para los próximos 3 meses, que serían abril, mayo y junio. Ahora, con respecto a este dato ponderado del 32%, ¿es similar al de años anteriores en el mismo plazo o es todavía más positivo este año? Bueno, hay una comparación que hacemos también, Lorena, con respecto al trimestre anterior, o sea, al primer trimestre de este año, y lo llevamos también a hacer una comparación con el mismo trimestre del año anterior. Entonces, respondiendo a su pregunta, si hacemos esa comparación con el trimestre anterior, tenemos un punto positivo por encima de la última encuesta y tenemos 3 puntos negativos, o sea que descendió 3 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior, del 2024. ¿Y qué sectores son entonces los que están mostrando o son más optimistas en la contratación? Bueno, vamos a ver. Nosotros, la encuesta se divide por sector y se divide por región. Si nos vamos a los sectores, tenemos que finanzas y bienes raíces ocupan el primer lugar para esta encuesta con un 74% y el segundo lugar estaría ocupado por tecnologías de la información con un 55%. Ahora bien, si nos vamos a las regiones, tenemos que la provincia de Heredia es la que ocupa el primer lugar, o sea, la que tiene mayor intención de contratación con un 47%. Le sigue Alajuela con un 44%. Y por último, las provincias de Punta Arenas y Limón, lo cual yo quiero recalcar que es una buena noticia porque son provincias que por lo general en los estudios salen un poquito más relegadas y para este segundo trimestre se están ubicando en una tercera posición. Totalmente. Y ahora, cuando hablan de empresas, por ejemplo, que quieren contratar, y usted hablaba ahora de finanzas y bienes raíces, me llama mucho la atención. Hoy, cuando hablan de finanzas uno piensa en bancos, ¿no? Inicialmente.
o sí es ese sector el que seguramente contrate más. Es un sector muy amplio. Sí. Recordemos que la encuesta hace esta única pregunta, Henry, y esto que usted me comenta creo que es importantísimo porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿de dónde sale la información? Y nos piden otra información que la encuesta no hace. Lo que sí buscamos es tener un fundamento del por qué los porcentajes que se nos están reportando. Entonces, digamos, yéndonos a los sectores, finanzas, bienes raíces, tecnología de la información, manufactura, que está por ahí también en una tercera o cuarta posición, tenemos que un factor muy incidente han sido las ferias de empleo que se han venido realizando y las ferias de empleo que están proyectadas para el próximo trimestre, porque abarcan muchísimas posiciones en estas áreas que están, digamos, de primeras en esas tres posiciones. Se ha identificado también la importancia de la inversión en infraestructura, la ampliación, por ejemplo, en algunas operaciones de empresas manufactureras, de empresas transnacionales, la llegada de algunas empresas multinacionales, yéndonos un poquito, digamos, a la parte de provincias. Identificamos por ahí todo lo que está sucediendo en Occidente, en la zona de Occidente, con la creación y apertura de zonas industriales y la llegada de estas grandes transnacionales a esas zonas, lo cual está provocando y generando que aumente ese empleo. Con respecto a las mujeres, no sé si ustedes también esto de alguna forma logran medirlo, si se prevé o si ya hay más mujeres contratadas. ¿Cómo ven ustedes este tema? Sí, claro que sí. Bueno, la encuesta de expectativas de empleo que realiza Manpower Group es solamente uno de los estudios de los muchos que nosotros realizamos. Okay. Sin embargo, acompañando precisamente esta información y buscando un poquito lo que les mencionaba antes, fundamentar esto que les indicaba, tenemos que hay porcentajes importantes que se han logrado comprobar, por ejemplo, en cuanto a equidad de género, de contratación de mujeres y de hombres. Y la mayoría de las empresas nos han respondido que, por ejemplo, para este año 2025 han logrado alcanzar o han logrado aumentar a un 40% la equidad, digamos, en cuanto a la contratación entre mujeres y hombres, comparado con un 25% de hace un año atrás. Pero no solamente eso, sino que también nos dicen que también ha habido una equiparación salarial, o sea, no solo se están contratando más mujeres o se están contratando más mujeres, digamos, en comparación con hombres, sino que la brecha salarial también se viene reduciendo. Más profesionales, tal vez. Ajá. ¿Perdón? Más mujeres profesionales, quizás. Sí, bueno, los estudios nosotros los realizamos en todas las empresas de cualquier tamaño. Okay. Vamos a ver, tenemos por tamaño de empresa, si lo llevamos digamos, a ese parámetro. En empresas de menos de 10 empleados, tenemos que la expectativa será de un 20% más de contratación. Si llevamos empresas de 10 a 49 empleados, tenemos que son 27%. Si llevamos a empresas de 50 a 249, un 45%, más de 250 y hasta casi 1,000 va a ser un 44%, más de 1,000 y hasta casi 5,000 empleados va a ser un 27%, y por encima de 5,000 empleados va a ser un 47%. ¿Quién tiene 5,000 empleados? José. ¿Perdón? 5,000 empleados. Más de 5,000 empleados, 47%. ¿Y quién tiene esa cantidad? Bueno, esa es información que nosotros no tenemos, Henry, pero posiblemente sí las hayan. Para comentarles, por ejemplo, Manpower Group es una empresa dedicada a la gestión del talento y recursos humanos, y si yo le dijera, mire, ¿cuánto tiene Manpower de staff? Le voy a dar un número determinado. Pero lo que nosotros determinamos como personal staffing, que son personas subcontratadas para otras empresas, sí supera las varias centenas de empleados. Ok. José, muy amable. Gracias. Con muchísimo gusto. Siempre a la orden. Gracias. Muy buen día. Lo mismo usted. Buen fin de semana. Don José Valerio desde Manpower esta mañana y la expectativa de empleo.